Hola, muy buenas tardes, alumnos de química. El día de hoy vamos a resolver un problema que incluye reactivo limitante y porcentaje de rendimiento. El problema dice así: la urea se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono, de acuerdo a la ecuación que ahí se encuentra plasmada. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 miligramos de amoníaco con 1141 miligramos de dióxido de carbono. Las preguntas serían las siguientes. Inciso A: ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Inciso B: determine la masa teórica de urea que se formará. Inciso C: ¿cuántos gramos de reactivo en exceso quedarán sin reaccionar al finalizar la reacción? E inciso D: ¿cuál será el rendimiento de la reacción si se producen 0.1 gramos de urea? Para ello, lo primero que tengo que considerar son las masas molares de las sustancias que se encuentran involucradas. Al ver los incisos, nosotros nos podemos percatar que están involucradas amoníaco, dióxido de carbono y urea. Lo siguiente que se procede a realizar es plantear la tabla de variaciones de especie, en donde las cantidades que se encuentran mostradas como gramos, es decir, los 637.2 miligramos de urea y los 1141 miligramos de dióxido de carbono, se tendrán que transformar a milimoles. Para ello, procedo a la determinación de milimoles dividiendo la masa entre la masa molar, es decir, los 637.2 miligramos de amoníaco entre la masa molar del mismo, que sería 17.034 miligramos sobre milimol. El cociente sería 37.4075 milimoles de amoníaco. Este resultado lo coloco como moles al inicio de la reacción. Para determinar el número de moles de dióxido de carbono, se procede a hacer lo mismo. La masa de dióxido de carbono entre la masa molar del gas. El cociente sería 25.9259 moles de dióxido de carbono. Esa cantidad se pone al inicio. El siguiente punto a realizar es la determinación del reactivo limitante. Para ello, lo que voy a realizar es un cociente entre moles del inicio dividido entre coeficiente estequiométrico. Es decir, para determinar el reactivo limitante del amoníaco serían los moles al inicio, 37.4075 milimoles, entre su coeficiente estequiométrico, en este caso, entre 2. El resultado es 18.7037 milimoles. Lo mismo se va a realizar para determinar si el dióxido de carbono es el reactivo limitante. Es decir, los 25.9259 milimoles de dióxido de carbono se van a dividir entre el coeficiente estequiométrico. En este caso es 1. El resultado va a ser el mismo valor. Procedo a realizar una comparación y el valor más pequeño resultará ser el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es el amoníaco, mientras que el dióxido de carbono es el reactivo en exceso. Por supuesto que el reactivo limitante va a ser quien reaccione en su totalidad, siempre y cuando considere un rendimiento del 100%. Por lo tanto, esos van a ser los moles que van a reaccionar de reactivo limitante. Para determinar los moles de dióxido de carbono y los moles de urea, es decir, moles de dióxido de carbono que se consumen y moles de urea que se forman, lo único que tengo que realizar es una relación estequiométrica. A través de la relación estequiométrica puedo determinar los moles. Es decir, 2 moles de amoníaco equivaldría a tener 1 mol de dióxido de carbono. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono voy a tener? Pues resulta muy sencillo con la tabla de variación de especies. Esta cantidad se multiplicaría por el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono y se dividiría entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Es decir, los 37.40
4075 milimoles de amoníaco se va a multiplicar por 1, que es el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono, y se va a dividir entre 2, que es el coeficiente estequiométrico del amoníaco. Eso nos va a dar como resultado 18.7037 milimoles de dióxido de carbono. Para la determinación de los milimoles de urea resulta justo el mismo procedimiento. Los milimoles de reactivo limitante por el coeficiente estequiométrico de lo que quiero determinar, en este caso la urea, todo eso dividido entre el coeficiente estequiométrico del, valga la redundancia, reactivo limitante. Es decir, los 37.4075 milimoles por 1 entre 2. Para poder determinar los moles que se generan al concluir de reacción, lo único que hago es restar moles en el inicio menos moles que reaccionan. 37 para el caso del amoníaco, 37.4075 milimoles menos 37.4075 milimoles nos da 0. Para el caso del dióxido de carbono serían 25.9259 milimoles menos 18.7037 milimoles, nos va a dar 7.000.2221 milimoles. Para la urea, simplemente se baja la cantidad formal. Y bien, con esto, con nuestra tabla de variaciones de especies, ya puedo determinar o ya puedo contestar los incisos. Inciso A, ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? Pues por supuesto que ya nosotros determinamos que el reactivo limitante va a ser el amoníaco. Inciso B, ¿cuál es la masa teórica de urea que se formará? Tengo, en este caso, los milimoles de urea formados. Lo que procedo a realizar es la determinación de la masa teórica de la urea a través de la siguiente ecuación. Masa es igual a número de moles multiplicado por la masa molar. En este caso sería 18.7037 milimoles generados de urea por su masa molecular, que sería 60.062 miligramos por milímetro. El producto de esto es este. Esta es la cantidad de miligramos de urea. 1.1234 por 10 a la 3 miligramos de urea. Para contestar el inciso C, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? Me enfoco en la parte del reactivo en exceso, que por supuesto ya sé cuál es, sería el dióxido de carbono. Tengo los milimoles que se generan una vez que concluí la reacción y simplemente lo que procedo es a determinar su masa, utilizando para ello la ecuación que empleé para el caso de la urea. Masa es igual a moles por peso molecular. Tengo los moles que se generaron por la masa molar del dióxido de carbono. El resultado sería 317.8446 miligramos de dióxido de carbono. Finalmente, para contestar al inciso C, que dice ¿cuál será el rendimiento de la reacción si se produce 0.1 gramos de urea? Empleo la ecuación que dice que el rendimiento va a ser igual a la masa experimental dividida entre la masa teórica, todo ello multiplicado por 100%. Es decir, 100 miligramos que se generaron experimentalmente dividido entre la masa teórica, que sería 1.1234 por 10 a la 3 miligramos de urea teóricos, ¿sí? Todo eso multiplicado por 100 nos va a dar un rendimiento de 8.9015%. Bueno, eso sería todo. Espero les haya agradado. Nos vemos en la siguiente resolución de problemas.